Nunca imaginé que un día tendría que enfrentar la traición en el lugar que siempre llamé hogar. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco que retumbó en mi pecho, marcando el inicio de una injusticia que parecía no tener fin. Sentí el frío de la calle como un puñal, mientras el silencio de la casa, antes tan familiar, se transformaba en un muro invisible que me rechazaba sin piedad. La injusticia que vivía dentro de esas paredes era tan profunda que me arrancaba el aliento, como si el aire mismo se negara a llenar mis pulmones. El sol de la tarde caía con indiferencia, iluminando el polvo en el umbral, mientras mis pasos vacilaban sobre el suelo áspero. Cada rincón del hogar parecía susurrar recuerdos que ahora dolían más que antes, como si las sombras guardaran secretos que yo nunca debí descubrir. Mi corazón latía con fuerza descontrolada, atrapado entre la confusión y la desesperanza, mientras la brisa fría me rozaba la piel, recordándome la fragilidad de mi situación. Un ruido inesperado, el crujido de una rama bajo mis pies, me hizo volver la mirada hacia la ventana cerrada, donde un reflejo fugaz me mostró una imagen que no reconocía. Recordé entonces las promesas no cumplidas, las miradas esquivas, y la sensación creciente de ser invisible en mi propio hogar. La rabia y la tristeza se entrelazaban en un nudo que parecía apretar cada vez más, amenazando con romperme en pedazos. Pero en medio de esa tormenta interna, surgió una chispa de resistencia, una certeza silenciosa de que esta historia no terminaría así. La noche comenzaba a caer y con ella la oscuridad envolvía el paisaje, haciendo que cada sombra se alargara y cada sonido se intensificara. Un susurro lejano, apenas perceptible, despertó en mí una nueva percepción: no estaba sola en esta lucha, aunque parecía que el mundo entero se había vuelto contra mí. Sentí la textura áspera de la pared bajo mis dedos, un último contacto con ese lugar que había sido mi refugio y ahora era mi prisión. La injusticia que me expulsaba era tan cruel que me obligaba a mirar más allá del dolor, a imaginar un futuro donde esa puerta cerrada se abriría nuevamente, pero esta vez por mi voluntad. La promesa de un retorno que no sería silencioso ni sumiso, sino una declaración de fuerza y verdad, comenzaba a tomar forma en mi mente. La noche avanzaba, y con cada sombra que se desvanecía, la determinación crecía, como una llama que se niega a extinguirse ante la tormenta. Me llamo Elena, tengo 32 años y soy una hija relegada en la casa que me vio crecer, marcada por el silencio que pesa más que cualquier reproche. El aroma tenue a jazmín que se escapa de las flores del patio se mezcla con la humedad que se cuela por las grietas de la vieja ventana. Ese olor me envuelve y me trae recuerdos que ya no sé si quiero conservar. La manta que envuelve mis hombros tiene el roce áspero que me recuerda que no pertenezco del todo a este lugar, aunque haya sido mi refugio durante tantos años. Mis manos tiemblan levemente mientras trato de acomodarla, y un leve crujido en el piso de madera me detiene. Es un sonido tan familiar que no puedo evitar que me inunde una nostalgia amarga. De repente, un destello de luz se cuela entre las cortinas, iluminando por un instante el polvo suspendido en el aire, como si me mostrara las capas de abandono que han cubierto mi historia en esta casa. Recuerdo la última vez que sentí que realmente me aceptaban aquí. Esa sensación se esfumó con el tiempo, dejando solo un vacío que crece cada día. El silencio no es solo ausencia de palabras, es una barrera que me separa de quienes deberían haber sido mi apoyo. El sonido distante de un reloj antiguo marca el ritmo lento de mis pensamientos, mientras la sombra de una rama baila en la pared, movida por el viento que entra tímido por la ventana. Siento un nudo en la garganta, una mezcla de tristeza y rabia que hierve bajo mi piel. Me vuelvo hacia el espejo roto que cuelga torcido en la pared, y en mi reflejo veo a una mujer que ha aprendido a ocultar sus heridas tras una máscara de indiferencia, aunque por dentro arda en un fuego que nadie quiere ver. Un olor a café viejo, que alguien olvidó en la cocina, me transporta a las mañanas cuando aún creía que las cosas podían cambiar. Esa fragancia me golpea con fuerza, como un recordatorio cruel de que el tiempo no cura todas las heridas,
Solo las esconde bajo capas de rutina y silencios. La casa parece respirar a mi alrededor, con sus paredes que guardan secretos y sus rincones que atestiguan mi lucha muda por ser vista. Cada paso que doy sobre el suelo frío es un acto de resistencia contra esa expulsión silenciosa que me ha condenado a la invisibilidad. Mientras el día se apaga, siento como la desesperanza amenaza con apoderarse de mí, pero también percibo una chispa escondida, una semilla de rebeldía que se niega a morir. La realidad de ser desplazada en mi propio hogar duele, pero en ese dolor también nace una fuerza que no puedo ignorar. No soy solo una sombra en esta casa, soy la memoria viva de lo que fue y de lo que podría ser. Y aunque el silencio me envuelva, sé que algo en mí está a punto de despertar para romper esa injusticia que me mantiene apartada. El aire fresco de la noche comienza a colarse por la ventana, trayendo consigo la promesa de un cambio que apenas empieza a asomar en la penumbra. El aroma a café rancio todavía flota en el aire, como un eco de tiempos que creí perdidos para siempre. Mi respiración se acelera al recordar aquellas mañanas llenas de promesas que se desvanecieron en el silencio. La penumbra de la cocina parece cerrarse a mi alrededor, y un escalofrío recorre mi espalda, como si el frío de la indiferencia se alojara en cada rincón. El tic-tac del reloj resuena con más fuerza ahora, marcando un tiempo que no se detiene a pesar de mi deseo de congelar esos momentos de abandono. Siento mis manos frías y tensas, apretando el borde de la mesa como si pudiera aferrarme a algo sólido en medio del vacío emocional. ¿Acaso no te ha pasado? ¿No has sentido alguna vez que te convertiste en una sombra invisible dentro de tu propio hogar, como si tu presencia fuera un error que debían borrar? Si alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia casa, sabes de qué hablo. Dale like si alguna vez esa soledad silenciosa te atravesó el alma y te dejó cuestionando tu lugar en el mundo. No se trata solo de paredes ni de espacios físicos, es la ausencia que hiere, la injusticia de ser olvidado donde se supone que deberías ser amado. La noche avanza y con ella, la certeza de que no puedo quedarme en esta penumbra para siempre. Algo dentro de mí se revuelve, una energía que reclama justicia, que exige ser escuchada más allá del silencio impuesto. Esta historia apenas comienza, y lo que parecía un final marcado por la exclusión, está a punto de transformarse en un camino inesperado hacia la verdad. El sol de la mañana se filtra débilmente a través de las cortinas raídas, pintando líneas pálidas sobre el suelo de madera gastada. Estoy sentada en el rincón de la cocina, donde el frío del azulejo se cuela por debajo de mi falda, mezclándose con el aroma tenue del café que he preparado, ahora olvidado y amargo. La casa parece contener la respiración, cada objeto en su lugar, pero con un silencio que pesa como una losa. Desde afuera, cualquiera que observe esta escena podría pensar que mi vida es simple, que he aceptado la soledad como un castigo merecido, que este aislamiento es un refugio elegido y no una condena impuesta. Los vecinos murmuran entre puertas entreabiertas, imaginando que he encontrado paz en la distancia, que el abandono de unos es mi silencio resignado. Ella está bien, dicen con una sonrisa hueca, ignorando el temblor sutil en mi mano cuando recojo la taza vacía. Pero ellos no ven las grietas en las paredes, esas fisuras que, al acercarme, revelan manchas de humedad y una sombra que parece moverse justo detrás del yeso, como si la casa misma respirara un secreto que no quiere soltar. ¿No saben que cada paso que doy aquí es una batalla contra la sensación de desaparecer? De que mi propia historia se desvanece en un eco que nadie escucha. A veces, cuando la luz cambia, creo distinguir una figura que se refleja en el espejo del pasillo, una sombra que no se corresponde con mi cuerpo. Me detengo, conteniendo el aliento, pero no hay nadie, solo la fría soledad que me envuelve. Una vez, durante una visita casual de un familiar, escuché su susurro disfrazado de consejo. Deberías dejar atrás ese pasado, seguir adelante como todos nosotros. Sus palabras cayeron pesadas, como si mi dolor fuera un peso que ellos no quisieran cargar.
Observé su sonrisa forzada mientras apartaban la mirada, incapaces de ver que mi lucha no es contra ellos, sino contra la invisibilidad que se ha instalado en mi vida. En ese instante, sentí una mezcla de furia y tristeza que me hizo apretar los puños bajo la mesa, mientras el frío del suelo ascendía hasta mis rodillas. El contraste entre lo que aparento y lo que realmente soy se siente como un juego cruel de espejos, donde la imagen que proyectan es solo un reflejo distorsionado, una máscara que oculta la tormenta que llevo dentro. El tiempo parece ralentizarse cuando escucho el susurro del viento a través de las ventanas mal selladas, un sonido que se mezcla con el crujido tenue del piso bajo mis pies, recordándome que la casa, a pesar de su abandono, guarda secretos más profundos que el rechazo. Mientras me levanto para acercarme a la ventana, noto una pequeña grieta en el marco, apenas visible, por donde un rayo de luz se cuela con una intensidad extraña, como si esa línea diminuta fuera la única rendija por la que entra la verdad en esta oscuridad. Mis dedos rozan el borde áspero y siento una sensación extraña, como un latido irregular bajo la piel, un aviso silencioso de que algo está por cambiar. De repente, un sonido seco y metálico rompe el silencio. La puerta del sótano se ha cerrado de golpe detrás de mí, aunque no recuerdo haberla tocado. El eco reverbera en las paredes y mi corazón se detiene un instante, porque sé que esa puerta guarda más que polvo y sombras. Afuera, la luz del día comienza a desvanecerse y en la penumbra que inunda la casa siento que algo antiguo, oculto y poderoso despierta. La puerta del sótano que se cerró de golpe en el último instante del día anterior seguía resonando en mi memoria, un eco que se mezclaba con la presencia invisible pero implacable de quienes habían tejido esta red de silencios y distancias a mi alrededor. Ellos ya estaban aquí, aunque no los viera en ese momento. Sus sombras se proyectaban en cada rincón de esta casa que se había convertido en un campo de batalla silencioso. La primera de esas figuras es mi cuñada, Marta, una mujer cuya sonrisa siempre me pareció demasiado calculada, como si ocultara un juego de ajedrez en cada gesto. Su papel en la familia es el de la anfitriona, la que dicta las reglas no escritas en las reuniones y controla las alianzas con una fría determinación que pocos se atreven a cuestionar. Marta maneja su poder con una precisión quirúrgica. Su arma es la manipulación emocional disfrazada de consejos maternales, sus palabras son cuchillas envueltas en terciopelo, capaces de sembrar dudas y encerrar a cualquiera en una prisión invisible. Recuerdo claramente aquella cena donde, mientras el reloj de oro brillaba en su muñeca bajo la luz tenue del comedor, ella deslizó entre risas un comentario sobre mi supuesta fragilidad, una frase que me hizo estremecer y retroceder sin saber cómo defenderme. Su casa impecable, siempre perfumada con esencias caras, contrasta dolorosamente con el desorden y el frío que me rodean. Marta es como un veneno dulce, cuya toxicidad se camufla en la cortesía y el brillo superficial. Luego está mi hermano, Raúl, la figura que más me duele enfrentar. Su arrogancia es como un muro infranqueable, y su manera de ejercer control se basa en la autoridad que cree tener por sangre y apellido. Raúl no solo ignora mi dolor, sino que lo minimiza con gestos de desprecio que resuenan como golpes sordos en mi alma. Su poder es tangible, controla las finanzas familiares, decide qué voces merecen ser escuchadas y cuáles deben ser silenciadas. Su coche negro reluciente aparca siempre frente a la casa, un símbolo ostentoso de su dominio y éxito, ajeno a la ruina emocional que me consume. En más de una ocasión, cuando pasé por la puerta, escuché su voz al teléfono, fría y calculadora, discutiendo asuntos que me afectaban sin que yo pudiera intervenir. Sin embargo, en un raro momento, años atrás, lo vi sostener mi mano con un gesto suave, una fracción de segundo en la que su dureza se quebró y mostró un atisbo de protección. Esa contradicción me confunde y me obliga a enfrentar que no todo en él es odio, aunque ese gesto sea ahora un recuerdo lejano enterrado bajo capas de indiferencia. El tercero es un vecino, don Esteban,
cuya apariencia de cortesía esconde una condescendencia que se siente en el aire como un perfume rancio. Siempre impecable, con su traje bien planchado y su voz baja, ejerce un juicio silencioso que pesa más que cualquier reproche abierto. Su arma es el chantaje social. Con su influencia en la comunidad, logra que los demás vean mi situación como un fracaso personal, una elección voluntaria para alejarme del mundo. La última vez que lo vi, en el portal de la casa, sonrió con esa sonrisa que no llega a los ojos y comentó, sin pretender ocultar su desdén, que debería aprender a moverme mejor entre la gente si quiero recuperar lo que perdí. Esa frase quedó suspendida en el aire, un aviso frío que quemó mi piel como un hierro candente. Sin embargo, no puedo negar que en ocasiones su presencia ofrece una extraña seguridad, como la sombra de una autoridad que, aunque opresiva, impide que todo se desmorone por completo. Cada uno de estos antagonistas es una pieza clave en el tablero donde se juega mi destino. Marta con su control emocional, Raúl con su poder económico y don Esteban con su presión social conforman un triángulo que limita mis movimientos y mina mi confianza. A pesar de ello, percibo grietas en sus máscaras, pequeñas fisuras que revelan que no son solo villanos unidimensionales. En un instante, mientras recogía la taza de café rota que Marta dejó caer sin siquiera notar, la vi fruncir el ceño, como si una sombra de duda cruzara su rostro. Más tarde, escuché a Raúl hablar en voz baja sobre un error que quiere corregir, palabras que no me fueron destinadas pero que dejaron una puerta entreabierta a la esperanza. Estos detalles son como señales en la oscuridad, indicios de que la batalla no está perdida y que ellos también cargan con sus propias cadenas invisibles. El contraste entre ellos y yo es como el choque entre la luz y la sombra. Mientras ellos exhiben una fachada de control y perfección, yo llevo conmigo las cicatrices de la invisibilidad y la lucha. Sin embargo, en esta casa que parece un escenario de silencios y conflictos, siento que esa sombra que se reflejaba en el espejo del pasillo no soy solo yo, sino también la presencia latente de estos antagonistas, como fantasmas que acechan y moldean mi realidad sin que pueda escapar. La tensión en el aire se espesa, y cada paso que doy parece acercarme a un enfrentamiento inevitable. Sé que están observando, esperando el momento para apretar aún más las cuerdas que me mantienen atrapada. Pero también sé que dentro de mí hay una fuerza que ellos no han logrado ver ni comprender. Cuando la puerta del sótano volvió a abrirse lentamente aquella noche, dejando escapar un frío cortante, sentí que no solo es la casa la que guarda secretos, sino también estas personas, cuyas verdaderas intenciones están por salir a la luz. El juego apenas comienza, y yo no pienso ser la pieza sacrificada. La próxima vez que cruce este umbral, será con los ojos abiertos y el corazón preparado para la tormenta que se avecina. El brillo frío del reloj de la cocina, ese tic-tac que se había vuelto un latido constante en mi pecho, parecía marcar también la llegada de presencias menos visibles pero igual de pesadas. No solo ellos, los que manejaban los hilos desde sus tronos de poder, estaban presentes. También estaban aquellos que, sin levantar la voz, alimentaban el eco de mi soledad o agitaban las aguas turbias de esta familia rota. La primera sombra que emerge en esta trama secundaria es la figura del portero del edificio, un hombre de mirada cansada y manos ásperas que guarda secretos en el fondo de su garganta. Su función es la de observador silencioso, el testigo que, sin intervenir, sostiene con su silencio una pesada carga moral. Sus pasos resonaban en el pasillo la noche en que Marta dejó caer la taza, no dijo nada, pero su mirada fugaz me atravesó como un cuchillo frío. Hay en él un gesto repetido, el roce nervioso de sus dedos con las llaves, que parece contener un mensaje oculto, una duda que no se atreve a pronunciar. En una ocasión, lo vi detenerse ante la puerta del sótano, como si quisiera asegurar que nadie estuviera allí, y luego alejarse con la misma cautela con que se desplazan los fantasmas. Esa escena me hizo sentir menos sola, aunque su silencio sea un muro entre nosotros.
La segunda presencia que se cuela en esta red es la de la vecina del segundo piso, mujer de sonrisa fácil pero ojos que no esconden resentimiento. Ella actúa como una isca, provocando reacciones que desnudan las heridas internas de nuestra familia. Su voz, siempre baja y como envuelta en humo, es capaz de sembrar rumores que llegan a oídos de Raúl y Marta, alimentando la desconfianza y la tensión. La recuerdo mirando fijamente desde su ventana, justo cuando yo intentaba recuperar el aliento tras la discusión en la cocina. Su suspiro, apenas audible, fue como un viento frío que apagó un poco la débil llama de esperanza que intentaba mantener viva. En otra ocasión, cuando el silencio se hacía insoportable, la vi dejar caer una carta anónima en el buzón de la casa, un acto pequeño pero cargado de veneno que alteró el equilibrio precario en el que me encontraba. Su presencia es como una sombra que se desliza entre las grietas del día a día, un recuerdo constante de que no puedo confiar ni siquiera en las miradas que me rodean. Por último, está el amigo de la infancia, aquel que alguna vez fue refugio y ahora parece un eco lejano de tiempos mejores. Su función es la de eco, reforzando la injusticia que me consume, aunque desde otra perspectiva. Su figura robusta y el olor a lluvia que siempre lo acompaña me evocan momentos en que el mundo parecía menos cruel. Sin embargo, su reciente distancia, su ausencia en los momentos cruciales, es una herida abierta que se suma a las otras. Lo vi pasar bajo la ventana una tarde, caminando sin prisa, ajeno a mi mirada ansiosa, y sentí que un hilo se rompía para siempre. En una de nuestras últimas conversaciones silenciosas, su gesto de apretar los labios y mirar hacia otro lado fue un reflejo doloroso de la impotencia que nos envuelve. Su abandono sutil es como una tormenta que arrasa con las pocas certezas que me quedaban, dejando un paisaje desolado donde antes había esperanza. Estos personajes secundarios son como ecos en un valle profundo, resonancias que amplifican el dolor y la tensión que me ahogan. Cada uno aporta un matiz distinto, el portero con su carga muda, la vecina con su veneno silencioso y el amigo con su distancia dolorosa. Ellos no solo acompañan la historia, sino que la empujan hacia adelante, desafiándome a enfrentar no solo a quienes detentan el poder, sino también a aquellos que, desde la sombra, moldean mi destino con sus propias miserias y silencios. Mientras el aroma a café rancio seguía impregnando la cocina, mezclándose con el frío que calaba mis huesos, sentí que estos rostros secundarios estaban tan atrapados en esta red como yo, cada uno con su papel en la trama que nos condena. Pero también sentí que, en esa atmósfera densa, algo estaba a punto de romperse. La tensión se espesaba, como una niebla que se cierne antes de la tormenta, y supe que no serían solo espectadores en esta historia. Pronto, sus acciones, silenciosas o sutiles, desencadenarían consecuencias que me obligarían a salir de mi escondite. El tic-tac del reloj no solo marcaba las horas, era el latido de un peligro que se acercaba, y en ese pulso sentí que no solo los antagonistas principales, sino también estos ecos secundarios, tejían la red en la que estoy atrapada. La casa no es solo una prisión, es un escenario donde cada mirada y cada silencio cuentan, y yo estoy lista para escuchar cada uno de esos susurros antes de que el equilibrio se rompa para siempre. El aroma amargo del café rancio que impregnaba la cocina me devolvió de golpe a un pasado que creía enterrado, como si ese olor fuera un portal invisible que me arrastraba a las raíces de esta tormenta que hoy me consume. Era la misma fragancia que se colaba por las grietas de las paredes en los días fríos de mi infancia, cuando la casa todavía era un refugio y no un campo de batalla silencioso. Recordé entonces el verano de 1998, un año que marcó un antes y un después en nuestra familia, un golpe seco que abrió la brecha que ahora se ha ensanchado hasta devorarme. Fue en ese verano cuando mi padre decidió vender la pequeña fábrica de muebles que había construido con sus manos, un negocio que durante décadas representó no solo sustento, sino también la identidad y el orgullo de nuestra familia. La fábrica, ubicada en las afueras de la ciudad, generaba ingresos suficientes para mantenernos a flote,
Pero una deuda inesperada y la presión de un banco voraz obligaron a mi padre a cederla a un empresario extranjero. El número aún resuena en mi memoria, $300.000, una cifra que, aunque parecía una fortuna, fue el inicio de nuestra caída. La casa que me cobijaba entonces, con sus paredes llenas de fotografías y recuerdos, comenzó a perder calor y sentido, como si el alma se escapara junto con cada mueble que salía hacia otros destinos. Esa venta no solo significó la pérdida de un negocio, sino también la fractura de las relaciones familiares. Mi madre, siempre tan silenciosa, comenzó a encerrar sus lágrimas en la cocina, mientras mi hermano Raúl, entonces un joven ambicioso, empezó a mostrarse distante y autoritario, como si quisiera llenar el vacío dejado por la fábrica con control y poder. Marta, que hasta entonces era solo una presencia más entre nosotros, se transformó en una figura que manejaba las piezas del tablero familiar con una sonrisa calculada, aprovechando cada grieta para consolidar su dominio. La casa, antes llena de risas y aromas caseros, se volvió un teatro de tensiones y silencios incómodos. No puedo olvidar el sonido específico de aquella época, el tic-tac del reloj de pared que colgaba en la cocina, un mecanismo antiguo que mi abuela había traído de un mercado de pulgas. Cada segundo que marcaba parecía una sentencia, un recordatorio constante de la cuenta regresiva hacia la desintegración de nuestro hogar. Ese mismo tic-tac que ahora me acompaña, implacable, marcando las horas en esta cocina fría y vacía. Es curioso cómo un sonido tan pequeño puede convertirse en un eco que atraviesa décadas, un puente invisible entre el pasado y el presente. Otra fecha clave en esta línea de tiempo fue la muerte de mi abuela en 2005. Ella, que había sido el pilar silencioso de nuestra familia, dejó un vacío que nadie pudo llenar. Su casa, justo al lado de la nuestra, fue vendida rápidamente, y con ella desapareció aquel último refugio de calidez y comprensión. La ausencia de su presencia maternal intensificó la lucha por el control dentro de la familia, y fue entonces cuando Marta y Raúl consolidaron sus roles dominantes, dejando cada vez menos espacio para mí y para las pocas palabras que me atreví a pronunciar. La casa se convirtió en un lugar donde la historia se repetía sin misericordia, como un eco que no cesa. En medio de estas pérdidas y cambios, mi cuerpo ha aprendido a soportar la tensión, pero no sin pagar un precio. Mi piel, a veces helada como el aire que se cuela por las ventanas mal selladas, es un mapa de todas esas heridas invisibles que el tiempo no ha logrado cicatrizar. La sensación del frío, la textura áspera del mantel raído sobre la mesa de la cocina, el olor penetrante del café que nunca termina de ser fresco, todo se entrelaza en una red sensorial que me arrastra hacia el pasado y me recuerda que estoy atrapada en esta historia. La memoria se vuelve casi un refugio y, al mismo tiempo, una prisión. El peso de estos eventos históricos no solo explica mi presente, sino que también moldea cada interacción, cada mirada y cada silencio dentro de esta casa. La pérdida de la fábrica y el legado de mi abuela son las raíces de esta exclusión que sufro. La razón por la que mi cuerpo se tensa cuando Raúl alza la voz o cuando Marta me ofrece sus consejos disfrazados de caridad. La historia de nuestra familia es una madeja enredada, y yo soy la hebra que queda suelta, olvidada, pero resistente. La injusticia que siento no es solo un sentimiento aislado, sino la consecuencia directa de decisiones y ausencias que se remontan a años atrás. Mientras estas reflexiones se entrelazaban con el latido implacable del reloj, el olor del café rancio me envolvía con su abrazo amargo, como un recordatorio constante de que el tiempo no se detiene, ni siquiera para quienes sufren en silencio. El tic-tac se convirtió en un tambor que retumbaba dentro de mí, anunciando que esta historia no está concluida, que cada segundo es una batalla en la que debo decidir si me dejo consumir o si encuentro la fuerza para romper el ciclo. Esa mezcla de memoria y presente me dejó con una sensación extraña. Un nudo en la garganta y un frío que empezó a recorrer mi espalda como el preludio de una tormenta.
El sudor helado empezó a asomar en mi frente y mi respiración se hizo más corta, como si el peso de todo ese pasado y la amenaza del futuro se combinaran en un instante que podía romper mi cuerpo o mi voluntad. Sentí un temblor recorriendo mis manos, ese temblor que anuncia que algo está a punto de cambiar, aunque no sepa aún cómo ni cuándo. El tic-tac seguía, implacable. Y yo sabía que la historia que me ha definido hasta ahora solo era el prólogo de un nuevo capítulo, uno en el que el pasado y el presente se enfrentarán en un duelo inevitable. El sudor frío que me recorrió la frente en aquel instante parecía no querer ceder, como si la tensión que me atenazaba desde el pasado se manifestara ahora con más fuerza en mi cuerpo. La cocina, con su luz amarillenta y el aroma persistente del café rancio, se convirtió en el escenario donde todo estallaría, aunque en apariencia solo fuera un susurro lleno de veneno. La luz del fluorescente parpadeaba, lanzando sombras fugaces sobre la mesa cubierta por un mantel gastado, y el tic-tac del reloj de pared resonaba con una precisión casi cruel, marcando el tiempo en un lugar donde cada segundo parecía un juicio silencioso. Estaba allí, recogiendo con cuidado las tazas dispersas, cuando Marta entró, con su paso decidido y esa sonrisa torcida que siempre me helaba la sangre. Sus ojos, brillantes y calculadores, me miraron por encima del hombro, como si fuera un objeto que podía manipular a su antojo. Sin siquiera saludar, soltó con un tono frío y afilado: ¿De verdad crees que aquí tienes lugar para tus tonterías? La frase cortó el aire como un cuchillo invisible, y su sonrisa se ensanchó, mostrando un desprecio que no necesitaba palabras adicionales para hacerse sentir. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, como si quisiera invadir mi espacio. Su mano rozó la mesa y dejó caer un papel arrugado, un recordatorio silencioso de que yo no pertenecía a ese lugar. Por un instante, mis dedos temblaron al sostener la taza, pero logré controlar la respiración. No respondí, el silencio se volvió mi escudo, y en mi mente las palabras se amontonaban, pero no encontraron salida. Mi mirada bajó, evitando la suya, mientras la sensación del mantel áspero bajo mis palmas me anclaba a la realidad, recordándome que este espacio era un campo minado donde cada movimiento debía ser calculado. La microagresión no fue solo verbal, fue un golpe sutil. Una invasión silenciosa que desdibujaba los límites de mi territorio. La cocina, que antaño fue un refugio, se convertía ahora en una jaula vigilada, donde cada acción era observada y juzgada. El papel que Marta dejó caer no era casual, una factura, un documento sin importancia aparente, pero para mí, un símbolo del control que ella ejercía, como si quisiera recordarme que todo en esa casa estaba bajo su dominio. Mientras ella se alejaba, sus pasos resonaban con una seguridad que me aplastaba, y yo quedé allí, atrapada entre el olor del café rancio y el tic-tac implacable del reloj, sintiendo como una sombra se cernía sobre mí. Esa frase, esa mirada, se instalaron en mi mente como una espina que no podía arrancar, un eco que repetía, una y otra vez, que mi lugar era solo el de una intrusa en esa casa. Mi cuerpo reaccionó con un temblor casi imperceptible en las manos, y un peso se instaló en mi pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso y difícil de respirar. La sensación de vigilancia constante, de ser un objeto bajo lupa, se hizo más palpable que nunca, como si Marta no solo quisiera controlar el espacio físico, sino también cada pensamiento que se atreviera a surgir en mí. En medio de ese silencio cargado, el tic-tac del reloj parecía un latido ajeno, una cuenta regresiva hacia algo inevitable y doloroso. La cocina, con sus paredes desnudas y el eco de aquella frase hiriente, se había transformado en un escenario donde la humillación se disfrazaba de indiferencia. La presencia de Marta era como una sombra que se estiraba, invadiendo cada rincón, y yo me sentía contenida, presa de una red invisible que ella tejía con cada gesto y palabra. El papel arrugado sobre la mesa parecía un símbolo de mi propia fragilidad, una señal muda de que cualquier resistencia sería aplastada con sutileza cruel. Mientras recogía las tazas con manos que aún temblaban,
Mi mente buscaba refugio en la memoria del aroma del café que tanto había marcado mi infancia, pero esa conexión no ofrecía consuelo, sino un recordatorio del ciclo que me atrapaba. El tic-tac seguía, implacable, y yo sentí un nudo en la garganta, la presión en el pecho aumentando, como si la sombra que Marta dejaba tras de sí se volviera un peso físico que me estrangulaba lentamente. Fue entonces, en ese instante suspendido, que una ligera sacudida recorrió mi cuerpo, un estremecimiento que no pude controlar. Mi respiración se volvió irregular, y el frío sudor se extendió por mi espalda, un aviso silencioso de que aquella microagresión era solo el preludio de algo mucho más profundo y oscuro que estaba por venir. La mirada de Marta, fija y llena de una amenaza velada, quedó grabada en mi mente, prometiendo que esta batalla apenas comenzaba. La tensión en el aire era tan densa que parecía posible cortarla con los dedos, y el papel arrugado en la mesa se convirtió en un símbolo de la fragilidad de mi posición, un objeto fuera de lugar que anunciaba la tormenta que se avecinaba. El tic-tac insistente del reloj y el olor del café rancio se fundían en una sinfonía de alerta y nostalgia, mientras mi cuerpo respondía con temblores y una respiración contenida, preparándome para lo que inevitablemente se desataría en los próximos momentos. Todavía siento el peso de aquella frase de Marta, como si una mano invisible apretara mi garganta en la cocina silenciosa. Ese desprecio frío que resonó en sus palabras dejó una marca que no puedo ignorar, un nudo se instaló en mi pecho y un temblor sutil recorrió mis manos, recordándome que no estoy sola en esta lucha, aunque a veces pareciera que todo me aplasta. Sé que no soy la única que ha sentido esa mezcla amarga de rabia contenida y una impotencia que quema por dentro, cuando alguien cercano te reduce a un objeto, cuando el hogar se convierte en un campo minado de silencios y miradas hostiles. Esa humillación que se filtra en cada gesto, en cada palabra que cortan como cuchillas invisibles, es una herida que muchos reconocen sin necesidad de explicaciones. Quiero que sepas que esa indignación que me quema también puede ser tuya, que no estás sola en sentir ese fuego que arde contra la injusticia y el desprecio. Por eso te pregunto, ¿qué fue lo que más te hirió en un momento así, la rabia que te invade, la impotencia que paraliza o la humillación que te encierra en el silencio? Compartir ese sentimiento es el primer paso para no dejar que nos destruyan. Porque esto no termina aquí, siento que lo peor está por llegar, que las sombras que Marta proyecta se harán más densas y que esta batalla apenas comienza. Mantente conmigo, porque juntos podemos enfrentar lo que está por venir. El aroma del café rancio seguía colándose por la cocina, mezclándose con el leve olor a madera vieja que desprendían las paredes desnudas. Mis dedos rozaban el borde áspero de la mesa, donde un mantel desteñido mostraba manchas amarillentas que el tiempo no había logrado borrar. Sobre la superficie, una taza de cerámica con pequeños desconchones reposaba, aún húmeda por el último sorbo, mientras al lado la cuchara oxidada emitía un ligero tintineo cada vez que la tocaba con el dedo. La luz del fluorescente, parpadeando con un ritmo irregular, acentuaba las sombras de los objetos, convirtiendo aquel espacio en un teatro de contrastes silenciosos. Abrí la gaveta de la cocina con un movimiento lento, sintiendo bajo las yemas de los dedos la superficie fría y algo pegajosa del plástico de una bolsa de azúcar. En el fondo, un medidor de café de metal, gastado por el uso, descansaba junto a una caja de fósforos. Tomé el medidor y calculé la cantidad para preparar una taza, 57 gramos exactos, ni más ni menos. Esa medida, precisa y repetida tantas veces, era una pequeña rutina que me anclaba a la realidad, un hilo frágil que intentaba sostener mi equilibrio en medio del caos invisible que me rodeaba. Mientras vertía el café en el filtro, el sonido del agua caliente goteando caía en un ritmo pausado, casi como un latido irregular que llenaba el silencio opresivo. La cocina, antaño cálida y bulliciosa, ahora se sentía vacía, como un escenario donde los muebles se habían convertido en testigos mudos de una historia que se desmoronaba. El viejo reloj de pared, con sus números desvaídos y sus manecillas que avanzaban sin tregua,
marcaba las horas con una precisión cruel. Justo debajo del reloj, una pequeña caja de madera con una cerradura oxidada guardaba facturas y recibos acumulados. Al abrirla, encontré una hoja amarillenta donde estaba escrita la cifra que selló nuestro destino: $162.537. Esa cantidad, fría y definitiva, representaba el precio de la fábrica que mi padre había construido con sus manos, un patrimonio que se esfumó en un instante. Cerca de la caja, sobre una estantería desvencijada, reposaba una figura de porcelana, un par de manos entrelazadas, símbolo irónico de unión y fortaleza que parecía desafiar la decadencia que impregnaba cada rincón del hogar. A su lado, un frasco con restos de pintura seca recordaba los esfuerzos inútiles por mantener viva la apariencia de normalidad. Ese contraste entre lo frágil y lo resistente, entre el desgaste y la esperanza, era palpable en cada objeto, en cada rincón abandonado. Afuera, el sol de la tarde entraba a través de la ventana, calentando levemente el aire frío que había en la habitación, un calor que se sentía como un suspiro breve en medio de la atmósfera densa. En la mesa, una servilleta de tela, arrugada y con bordes deshilachados, capturó mi atención. La doblé con cuidado, notando cómo sus fibras ásperas raspaban la piel de mis dedos, una sensación que me ancló a ese instante, a ese espacio que parecía resistirse a desaparecer. En la esquina, un pequeño plato con restos de pan seco y un poco de manteca endurecida evidenciaba la rutina quebrada de las comidas compartidas que ya no eran. Mirar esa escena despertaba en mí una mezcla amarga de nostalgia y frustración, como si la memoria se deslizara entre mis manos, imposible de retener. El contraste era evidente. En la cochera, un coche nuevo y brillante se reflejaba en el vidrio de la ventana, perteneciente a Marta, un símbolo palpable de la desigualdad que se había instalado en nuestra casa. Ese vehículo reluciente, con su pintura impecable y el motor silencioso, parecía burlarse de la mesa vieja y desgastada donde me encontraba, un recordatorio constante de la distancia que había crecido entre nosotros. La presencia de ese coche era una sombra tangible que atravesaba la cocina, como una grieta abierta que dejaba entrar el frío y la desconfianza. Mientras recogía la taza con mis manos temblorosas, noté que la superficie estaba ligeramente pegajosa, un residuo dejado por el tiempo y el descuido, como la huella invisible de las heridas que se acumulan sin ser vistas. El roce de mis dedos contra la cerámica era un contacto mínimo, pero suficiente para que mi mente se llenara de imágenes, cada mancha, cada grieta, cada objeto roto o desalineado. Todo era una metáfora viviente de la casa que se resquebrajaba, de las relaciones que se desgastaban y de la identidad que se desvanecía entre las sombras. El reloj, implacable, dio las 3:20 de la tarde, y un leve crujido en la madera del piso me hizo levantar la mirada. En la esquina, un zapato infantil, pequeño y cubierto de polvo, permanecía olvidado, un fragmento de un pasado que se negaba a desaparecer. Esa imagen, simple y silenciosa, era un golpe al corazón, un recordatorio de la infancia perdida y de los sueños rotos que aún habitaban en la casa. El polvo que cubría el zapato parecía un velo de olvido, pero también una capa que protegía lo que aún quedaba por sanar. El frío que entraba por la ventana abierta se coló en mi piel, un escalofrío que me recorrió la espalda y que parecía querer arrancar de mí cualquier vestigio de calma. Cerré la ventana con un movimiento firme y sentí el peso de la llave girando en la cerradura, un sonido sordo que resonó en la habitación y que, para mí, fue como cerrar un capítulo, aunque sabía que las heridas no desaparecerían con un simple giro. Ese acto, cotidiano y silencioso, contenía en sí mismo la contradicción de un hogar que se cerraba para protegerse, pero que también se encerraba en su propia soledad. La luz comenzó a desvanecerse lentamente, y la cocina quedó sumida en una penumbra que parecía absorber cada detalle, cada objeto, cada memoria. La taza sobre la mesa reflejaba el último destello de luz, como un faro débil que se negaba a extinguirse.
Sentí entonces que ese pequeño refugio de rutina y objetos gastados era también un territorio de resistencia, un lugar donde, a pesar del desgaste y la sombra, todavía podía encontrar fragmentos de mi historia y de mi lucha. La casa, con sus muebles desvencijados, sus cifras dolorosas y sus rincones silenciados, era un espejo de mi alma, quebrada, pero aún con vida. Cerrar la ventana y escuchar el giro de la llave fue como un suspiro que se repetía una y otra vez en mi vida, un eco cotidiano que marcaba el inicio de un ciclo interminable de pequeñas humillaciones. Primero, aquella vez en que Marta me sorprendió revisando la cuenta del supermercado y, sin mediar palabra, me arrebató la libreta con un gesto brusco, acusándome con la mirada de ser una inútil que no sabía administrar ni un centavo. Recuerdo el calor que se acumuló en mi pecho, un nudo que me dejó sin aliento, mientras ella repetía su frase favorita, esa que parecía un mantra destinado a aplastarme. ¿De verdad crees que aquí tienes lugar para tus tonterías? Era la misma frase que dejó caer esa tarde sobre la mesa, como un golpe seco que hacía vibrar el aire. Después vino el día en que me excluyó de las decisiones familiares más simples, como elegir el menú para la cena o qué películas ver. Me lo hizo saber con un silencio pesado y la mirada desviada, como si mi opinión no tuviera peso ni valor, y sentí un frío que me caló hasta los huesos, un vacío que se extendía desde la punta de los dedos hasta la nuca. En esa ocasión, la cocina se transformó en un campo minado donde cualquier intento de participar era un riesgo calculado. Y ahora, la vigilancia constante, ese control invisible que se manifiesta en la forma en que Marta revisa cada recibo, cada movimiento, cada suspiro. Hace poco la encontré de pie frente a la mesa, sosteniendo una factura arrugada que yo había dejado caer sin querer, y su sonrisa torcida lo dijo todo. Era un recordatorio de que nada escapaba a su dominio. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, como si sus ojos fueran agujas clavándose en mi piel, una sensación que se repite con cada encuentro, con cada gesto suyo que se repite, como un cruel ritual. En uno de esos momentos, hace ya varios meses, me remonté a una noche en que, cansada y derrotada, intenté hablar con ella para reclamar un poco de respeto. Su respuesta fue un silencio frío y un gesto de desdén que me hizo sentir invisible, como si mis palabras fueran sombras que se disuelven en la oscuridad. Aquel episodio quedó grabado en mi memoria, una herida abierta que se reabre cada vez que la misma escena se repite una y otra vez, sin que nada cambie. Marta tiene un hábito que me desarma, deja caer los papeles o los objetos sobre la mesa con un golpe seco, como si ese ruido marcara el territorio, la frontera que no debo cruzar. Ese sonido se ha convertido en el latido constante de mi ansiedad, un tambor que anuncia la llegada de una nueva imposición, una nueva humillación. Cada vez que lo escucho, mi cuerpo se tensa, la respiración se acelera y mis manos se aprietan, intentando contener un temblor que amenaza con escapar. La progresión de estas injusticias es como una tormenta que se intensifica. Primero fueron palabras hirientes, después el aislamiento silencioso, y ahora la vigilancia obsesiva y la manipulación sutil que me dejan sin espacio para respirar. La cocina, que alguna vez fue refugio, se ha vuelto una cárcel donde cada gesto es observado y juzgado, donde la opresión se cuela en cada rincón, como un veneno que se infiltra lentamente. Esta cadena de abusos no solo altera mi rutina, sino que transforma la forma en que veo el mundo que me rodea. El aire parece más denso, los colores se apagan y el tiempo se estira, pesado y agotador. Mi ánimo se balancea entre la resignación y la rabia contenida, un péndulo que nunca encuentra reposo. En este ciclo vicioso, la injusticia se repite como un eco que me persigue, un murmullo constante que no me deja olvidar. Sé que si nada cambia, la próxima vez será aún peor. La sombra de lo que está por venir se cierne sobre mí, oscura y amenazante, como una tormenta que se aproxima y que promete arrasar con lo poco que queda en pie. Siento en mi piel el presagio de ese frío que aún no ha llegado, pero que ya se anuncia en el silencio opresivo que llena la casa.
El golpe seco de los papeles sobre la mesa resonó una vez más, como el latido sordo de un tambor que no cesa, recordándome que el tiempo no cura, solo acumula heridas. Ese sonido, tan familiar y aterrador, se enredó con el olor punzante del café viejo, impregnando el aire con una mezcla de tensión y desasosiego que parecía envolverme en un abrazo frío e implacable. Marta se acercó esta vez con una determinación que antes no había visto, sus pasos firmes y sin vacilar, acortando la distancia entre nosotras hasta que el espacio se volvió una prisión pequeña y opresiva. Sus ojos, que antes se escondían tras una máscara de indiferencia, ahora brillaban con un fuego duro, una amenaza velada que me heló la sangre. No hubo palabras suaves ni gestos de compasión. En cambio, sentí como cada músculo de mi cuerpo se tensaba, como si un alambre invisible se enredara alrededor de mis costillas, apretando hasta que el aire escaseaba. La luz fluorescente parpadeó erráticamente, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes, como presagios de lo que estaba por venir. Fue entonces cuando Marta pronunció la frase que cortó el silencio como un cuchillo afilado. Si no haces lo que te pido, esta casa dejará de ser tu refugio para siempre. Su voz, firme y sin titubeos, retumbó en la cocina, cada palabra una sentencia que me hizo estremecer. Intenté mantener la calma, aferrarme a una fachada de control, pero sentí como un sudor frío se deslizó por mi espalda y mis manos se cerraron en puños, temblando apenas perceptiblemente. La temperatura en la habitación parecía haberse desplomado, el aire denso y cargado, como si un presagio oscuro flotara entre nosotros, invisible pero palpable. El aroma del café rancio se mezcló con un leve tufo a humedad, un olor que me recordó a sótanos olvidados y secretos enterrados. Al ver la expresión impasible de Marta, comprendí que no había marcha atrás. Las palabras no eran solo una amenaza, eran una advertencia que abría una brecha insalvable entre nosotras. El silencio que siguió fue un abismo, profundo y pesado, que absorbió todo sonido y dejó en la habitación una quietud agobiante. Los muebles, las tazas desconchadas y la factura amarillenta sobre la mesa parecían observarme con juicio, como testigos mudos que presenciaban la caída definitiva de cualquier esperanza. La atmósfera se volvió tan densa que podía sentir el peso de la opresión en mi pecho, un nudo creciente que me impedía respirar con normalidad. Sentí como la sombra de lo que Marta había dicho se instalaba en cada rincón, una amenaza latente que convertía cada gesto, cada mirada, en un recordatorio constante de que nada volvería a ser igual. La casa, ese espacio que alguna vez fue mi refugio, se había transformado en un campo minado donde cada paso podía desencadenar una explosión de dolor y rechazo. La tensión creció como una ola imparable, arrastrándome hacia un abismo donde la esperanza se desvanecía lentamente. Sabía que aquel momento marcaba un antes y un después, que la línea que separa la paciencia del desgaste se había cruzado sin posibilidad de retorno. Mi cuerpo respondía a esta realidad con una mezcla de miedo y resistencia silenciosa. El temblor en mis manos delataba la lucha interna que mantenía, mientras mis ojos buscaban en la penumbra algún signo de salvación que no apareció. La luz intermitente parecía burlarse de mí, como un faro que señala la fragilidad de mi posición. En ese instante, comprendí que la exigencia de Marta no era una simple imposición, sino un ultimátum que encerraba en sí mismo la promesa de un futuro aún más oscuro. La tensión se espesaba, impregnando cada molécula del aire que respiraba, y un frío paralizante se extendía desde mi nuca hasta la punta de los dedos, recordándome que la batalla apenas comenzaba. El silencio pesado que nos envolvía fue roto por un leve crujido, el sonido de la factura arrugada que Marta dejó caer sobre la mesa con desprecio, un gesto que sellaba el destino de lo que quedaba entre nosotras. No había más espacio para dudas ni para esperanzas ingenuas, la amenaza implícita se había hecho explícita, y con ella la certeza de que lo que vendría sería aún más devastador. La cocina, con su luz parpadeante y su olor a café viejo, se convirtió en el escenario de una confrontación sin retorno,
donde cada sombra parecía susurrar que la calma era solo una ilusión pasajera. En ese momento, mientras el eco de sus palabras reverberaba en mi mente, supe que la lucha que me esperaba sería más intensa, más cruel, y que la resistencia silenciosa que había mantenido hasta ahora tendría que transformarse en algo más. La amenaza estaba clara, y con ella, la promesa ominosa de que el próximo capítulo de esta historia sería aún más oscuro. Una tormenta que se acercaba implacable, lista para arrasar con todo. El eco del golpe seco de los papeles seguía vibrando en mis oídos, como un tambor lejano que no se apaga, mientras el aire frío se colaba por la ventana entreabierta, rozando mi piel con una caricia helada que parecía querer enfriar también mis pensamientos. Lentamente, mis dedos se entrelazaron con fuerza sobre la mesa, apretando el borde de la madera con una presión sorda, como si en ese gesto pudiera contener la tormenta que amenazaba con estallar dentro de mí. No era momento de ceder al impulso, sabía que la rabia era un fuego que debía guardar bajo llave, al menos por ahora. Debía esperar, observar, medir cada movimiento antes de dejar que la explosión brotara libre y quebrara todo a su paso. Mi mente repetía una frase sencilla pero cargada de intención: no es tiempo de romper, es tiempo de resistir. El olor rancio del café, mezclado con el sutil aroma a humedad que impregnaba la cocina, me envolvía como una manta pesada, recordándome que cada instante de calma era un acto de supervivencia. En la penumbra, la figura de porcelana, esa pequeña unión frágil que Marta mantenía en la repisa, lanzaba una sombra alargada sobre la pared, un espectro silencioso que parecía vigilarme con ojos invisibles, recordándome que la amenaza no se había ido, que seguía ahí, latente y acechante. El tiempo pareció ralentizarse, y en ese espacio suspendido, cada respiración se volvió medida, cada latido un compás que marcaba la espera necesaria. Cerré los ojos un instante, y como un destello fugaz, apareció la imagen de mi madre en aquel mismo rincón, su paciencia y su dignidad intactas frente a tempestades similares. Ese recuerdo era un ancla, un faro que iluminaba mi camino en medio de la oscuridad que se cernía sobre mí. Mi silencio no era sumisión, sino una estrategia de hierro, un muro que construía con calma para no derrumbarse antes de tiempo. La tensión se mantenía como un hilo invisible que unía cada respiración contenida, una cuerda tensa a punto de romperse, pero aún firme. Sé que cuando llegue el momento, la tormenta no tendrá piedad y arrasará con todo lo que intente sofocar su furia. Pero hoy, en esta cocina teñida de sombras y aromas antiguos, mi resistencia es un acto de poder silencioso. La explosión vendrá, pero no ahora. El aire seguía denso en la cocina, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante de tensión contenida que me había impuesto. La sombra alargada de la figura de porcelana, proyectada contra la pared, parecía un espectro silencioso que vigilaba cada uno de mis movimientos, recordándome la amenaza latente que Marta había dejado caer con sus palabras. El viejo aroma del café rancio se mezclaba con un olor metálico, frío y áspero, que no lograba identificar del todo, pero que se clavaba en mis sentidos, presagiando que algo más estaba por suceder. Justo cuando creía que la tormenta se contenía, la puerta de la alacena fue golpeada con tal fuerza que el estrépito hizo vibrar las paredes, y un rebote seco retumbó en mis oídos como un disparo en la quietud del espacio. Marta emergió de la cocina con una mirada incendiaria, sus ojos ardiendo en una furia contenida que ahora parecía a punto de desbordarse. Sin mediar palabra, tomó la taza desconchada que había estado en la mesa desde hace semanas, esa misma que guardaba en su imperfecta superficie el desgaste de días difíciles, y la lanzó contra el suelo con violencia. El choque del porcelanato contra el piso fue como un grito quebrado, un estallido que rompió el silencio y dejó pedazos dispersos por toda la habitación. El olor a café derramado, amargo y agrio, se mezcló con el polvo que levitaba en el aire, creando una atmósfera opresiva y asfixiante. Vi cómo las gotas negras se extendían sobre el suelo, como manchas de tinta que absorbían la poca luz que entraba por la ventana.
Pero no fue solo la destrucción material lo que me golpeó con más fuerza, fue la intención detrás del acto. La crueldad evidente en la agresión sin sentido, como un animal herido que ataca sin control. Sentí que algo dentro de mí se rompía junto con la taza, una fractura profunda que resonaba con todas las humillaciones anteriores, con cada palabra hiriente, con cada gesto de control y desprecio. La cocina, ese espacio que había sido mi refugio, ahora se transformaba en una trampa de cristal roto, donde cada paso podía cortar y sangrar. Marta no se detuvo ahí, con la misma determinación, abrió la puerta del armario y, sin miramientos, volcó sobre la mesa los restos de las pocas latas y paquetes que quedaban, esparciendo la comida y las facturas como una señal de dominio absoluto. El ruido de los objetos cayendo era ensordecedor, un estrépito que cubría cualquier intento de resistencia. La factura amarillenta, testigo silencioso de la pérdida de la fábrica de mi padre, quedó arrugada y manchada con restos de comida, como si quisieran destruir también mi historia, mi pasado. La luz parpadeante oscilaba entre los pedazos caídos y las sombras que danzaban en la pared, intensificando la sensación de caos y desmoronamiento. La piel se me erizaba con cada sonido, y mis manos, que minutos antes se habían apretado para contener la tormenta interna, ahora temblaban con una mezcla de indignación y miedo. El corazón latía con fuerza, un tambor acelerado que retumbaba en mi pecho, pero me obligué a mantener la respiración lenta, a no ceder a la tentación de levantar la voz o responder con igual violencia. Sabía que esa contención era la última línea entre la destrucción total y una resistencia silenciosa, aunque doliera profundamente. El olor a humedad, mezclado con el café derramado y el polvo levantado, formaba una capa densa sobre mis sentidos, como una niebla opaca que dificultaba cada inspiración. Miré a Marta, que ahora me observaba con una mezcla de desprecio y triunfo. Sus ojos duros y fríos como el acero, y su silencio era una amenaza más poderosa que cualquier palabra. En ese momento, comprendí que habían cruzado una línea invisible pero irrompible en mi mundo. Ya no se trataba solo de control o humillación, era una agresión directa a mi identidad, a mi historia, a mi espacio vital. La herida abierta por la taza rota y los escombros en la mesa era el reflejo palpable de un límite traspasado, una invasión que no podía ni debía ser ignorada. Recordé entonces el golpe seco de los papeles que había escuchado antes, la factura arrojada con desprecio, el control obsesivo de Marta sobre cada movimiento mío. Todo había escalado hasta ese punto explosivo, y la violencia física no era más que la manifestación visible de un conflicto que ya me había consumido por dentro. La cocina, con sus paredes que parecían encogerse y sus objetos caídos, era ahora un campo de batalla, y yo, una prisionera en mi propia casa, atrapada entre el miedo y la rabia contenida. No había más espacio para la duda ni para la espera paciente. La tormenta que había mantenido a raya durante tanto tiempo se acercaba implacable, y sabía que el estallido sería inminente. Mientras limpiaba con las manos temblorosas los restos de café y fragmentos de porcelana, una certeza profunda se instaló en mí, el equilibrio estaba roto para siempre, y lo que vendría después no tendría vuelta atrás. La calma era solo la antesala del huracán que estaba por desatarse, un fuego que consumiría todo, dejando solo cenizas y la necesidad de reconstruir desde el vacío. El estrépito de la taza hecha pedazos aún retumbaba en mis oídos cuando la puerta de la cocina se cerró de golpe, como un portazo que sellaba mi destino. Sentí el aire vibrar, denso y cargado, como si la misma casa se contuviera en un aliento ahogado. Marta avanzó hacia mí con pasos firmes, sus ojos convertidos en brasas que no dejaban espacio para la duda ni el escape. No había vuelta atrás, lo sabía. Su presencia se volvió un muro impenetrable, una sombra que dominaba cada centímetro del espacio que aún me pertenecía. Sin más preámbulos, ella extendió la mano con una factura arrugada y manchada de café derramado, la que hace poco había destrozado con desprecio. La alzó como un trofeo de su poder y me la estampó en el rostro con fuerza brutal,
el papel arrugado raspando mi mejilla y dejando un ardor caliente, casi quemante, que se extendía como una quemadura invisible. Sentí el roce áspero, la humedad pegajosa del líquido viejo mezclado con polvo y suciedad, un contacto que marcaba no solo mi piel sino mi alma. Su voz cortó el aire con una frase que fue un puñal directo al corazón: si no haces lo que te digo, esta casa dejará de ser tu infierno para siempre. El tono no admitía réplica, ni siquiera un suspiro de resistencia. El silencio que siguió fue un espacio suspendido, roto únicamente por el latido acelerado de mi corazón, que retumbaba en mis oídos como un tambor de guerra. De repente, un golpe seco me sacudió el cuerpo. Marta había empujado la mesa con tal violencia que los restos de porcelana y café se dispersaron por el suelo, y el impacto me desequilibró. Sentí las manos temblar, la piel erizarse, un frío que calaba hasta los huesos mientras mi mente luchaba por mantenerse firme. El olor acre del café derramado, combinado con la humedad rancia de la casa, se colaba por mis fosas nasales, mezclándose con el sabor amargo que inundaba mi boca, como si hubiera bebido la derrota misma. En ese instante, la tensión se volvió un nudo imposible de desatar. Marta se acercó aún más, su aliento pesado y cálido chocando contra mi rostro. Sus ojos, fríos y despiadados, me miraban como a un objeto roto que debía ser descartado o reparado a su antojo. La oscuridad que se cernía en su expresión era un abismo al que me arrastraban sin piedad. Y entonces, con una voz baja y cortante, sentí el filo de sus palabras atravesar cada fibra de mi ser. No eres nada aquí. Olvídalo. El golpe emocional fue tan brutal como un puñetazo. Cerré los ojos un instante, tratando de bloquear la vorágine de emociones que amenazaba con desbordarme. La rabia y el miedo se enredaban en mi interior, un torbellino que me arrancaba el aliento. Pero no había espacio para quebrarme, no ahora. Mis manos apretaron con fuerza el borde de la mesa, la madera áspera arañando la piel, un contacto que me anclaba a la realidad. Mi cuerpo temblaba, no solo por el frío que me había invadido, sino por la adrenalina que corría salvaje, encendiendo cada nervio, cada músculo. Un sudor frío se deslizó por mi espalda, y el sonido del reloj en la pared, habitual y monótono, se volvió un martilleo insoportable, marcando el pulso acelerado de lo que estaba por venir. La cocina, ese espacio que había sido mi refugio, se había convertido en una jaula de hierro forjado con desprecio y violencia. Cada objeto roto, cada mancha en la mesa, cada sombra que danzaba con la luz titilante, era un recordatorio brutal de que ya no había lugar para la paz. Marta retrocedió un paso, su mirada aún fija en mí, como si esperara una señal de rendición. Pero en mi pecho ardía un fuego que no podía extinguirse con insultos ni golpes. La humillación, la agresión, la amenaza, todo se mezclaba en un cóctel venenoso que despertaba una fuerza inesperada. Sentí el aire vibrar con una electricidad tensa, como antes de una tormenta. Mi respiración se volvió un entrecortado jadeo mientras mis ojos se abrían, enfocados y llenos de una determinación que ni yo misma sabía que poseía. En ese momento, todo cambió. No había retorno, no había más silencios ni sumisiones. La casa que una vez fue un refugio se había vuelto un campo minado, y yo estaba a punto de pisar el detonador. La luz fluorescente parpadeó violentamente, proyectando sombras que se estiraban y comprimían en un juego macabro. El frío que me envolvía se volvió un cuchillo que cortaba la piel, la humedad se pegaba a mi cuerpo como una segunda piel, y el olor a café derramado y polvo quemado impregnaba el aire con un aroma asfixiante. Mi mente giraba en espiral, atrapada entre la rabia y el miedo, la desesperación y la necesidad de resistir. Sabía que lo que acababa de suceder no era solo un episodio más, era el punto sin retorno, el estallido que partiría mi vida en un antes y un después. Marta, con su figura imponente y su mirada de hielo, era la encarnación de todo lo que había intentado evitar, y sin embargo, ahí estaba, frente a mí, desafiándome a caer o a luchar.
Un escalofrío recorrió mi espalda cuando ella dio un último paso hacia mí y susurró con voz seca y cortante: «Esto termina hoy. No necesite más». Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, un impulso feroz que rompió el silencio y el miedo. La cocina entera pareció temblar con la fuerza de aquel instante y supe, con cada fibra de mi ser, que nada volvería a ser igual. El estopim había estallado, desatando un huracán que arrasaría con todo a su paso. Y mientras el aire vibraba con esa energía oscura y peligrosa, sentí en mi piel el frío cortante de la incertidumbre, la presión insoportable de un futuro que se desplegaba ante mí como un abismo insondable. La batalla había comenzado y yo estaba lista para enfrentarla, aunque el costo fuera mi propia destrucción. Esto no puede quedar así. La rabia que me quema por dentro, la humillación que aún palpita en mi piel, necesito que las sientas conmigo. ¿Alguna vez te han hecho sentir tan pequeño, tan invisible, que parece que el mundo entero conspira para aplastarte? Esta historia no es solo mía. Es la de quien ha soportado sin voz el peso de la injusticia y el control absoluto. Quiero que me digas, aquí, ahora, si alguna vez te han quebrado de esta forma. Que cuentes lo que te han hecho callar. No dejes que este silencio sea nuestro enemigo. Dale un pulso a este momento con tu verdad. Si alguna vez sentiste que la casa donde deberías estar segura se convierte en una trampa, comparte tu historia. No estás solo. Dale like si alguna vez has sentido ese fuego de impotencia que quema por dentro. Comparte este relato si conoces a alguien que necesita saber que no está solo en esta lucha. Deja tu voz aquí, en los comentarios. No permitas que esta historia muera en la sombra. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que nos reduzcan a menos, que nos arrebaten el refugio? ¿Cuándo decidiremos que nuestro grito tiene poder? Este no es solo mi estallido, es el tuyo también. ¿Estás listo para romper el silencio conmigo? El golpe de la factura sobre mi mejilla ardía como una quemadura fresca, un fuego que se extendía hasta mis oídos, donde el eco del impacto retumbaba como un tambor sordo e implacable. El sabor amargo del café derramado, mezclado con la humedad pegajosa del polvo y la cocina oxidada, invadía mi boca y garganta, como si hubiera tragado todo el desprecio acumulado en aquel aire denso y pesado. Mi cuerpo se tensó de inmediato, un temblor involuntario recorrió mis brazos, mis manos se cerraron en puños rígidos, mientras mis piernas dudaban en sostenerme, como si el suelo se hubiera vuelto líquido y quisiese tragarse cada parte de mí. Mi respiración se volvió irregular, un jadeo corto y convulso que se perdía en el silencio opresivo, donde solo se oía el latido acelerado y desbocado de mi corazón, golpeando mi pecho con la fuerza de un martillo que amenaza romperme desde dentro. La visión se volvió borrosa, como si una niebla espesa cubriera mis ojos, deformando las líneas de la cocina, mezclando las sombras con las luces parpadeantes. Todo giraba a mi alrededor, y sentí que el mundo se desmoronaba en un abismo que se abría bajo mis pies, un vacío oscuro y frío que me engullía sin piedad. Había una presión insoportable en mi pecho, como si una mano invisible comprimiera mis pulmones, impidiéndome tomar aire suficiente para calmar el temblor que me sacudía. El olor metálico, intenso y frío, inundó mis sentidos, como el aroma acerado de la sangre que aún no había brotado pero que ya anunciaba una herida profunda, no visible pero mortal en su esencia. Los recuerdos brotaban sin control, fragmentos amargos de humillaciones pasadas, de miradas que me habían reducido a sombra, de palabras que habían dejado cicatrices invisibles en mi piel. Todo se mezclaba en un torbellino que me impedía pensar con claridad, una tormenta interna que parecía querer arrasar mi mente y dejarla desierta. Cada flash era un golpe, una bofetada que me recordaba que estaba atrapada, que no había escapatoria posible, que la jaula en la que me encontraban no era solo física, sino que estaba incrustada en cada fibra de mi ser. El sudor frío perlaba mi frente y bajaba por mi cuello, dejando un rastro húmedo que contrastaba con la rigidez helada de mis extremidades.
Sentía el contacto áspero de la madera de la mesa bajo mis dedos, un ancla frágil que evitaba que me desplomara por completo. Mi cuerpo oscilaba entre la parálisis y la urgencia de huir, atrapado en un limbo donde el miedo y la rabia se entrelazaban en un nudo imposible de desatar. La tensión era un hilo invisible que me mantenía suspendida, como si estuviera atrapada en el borde de un abismo, con el pecho apretado y la garganta seca. La luz parpadeante de la lámpara sobre mí era una tormenta eléctrica en miniatura, lanzando destellos que se colaban entre las sombras y dibujaban formas difusas en la pared. Esa luz, intermitente y trémula, parecía reflejar mi estado interior, un incendio que se apagaba y reavivaba sin control, una fragilidad que amenazaba desmoronarse en cualquier instante. Sentía el frío pegajoso de la humedad en la piel, un escalofrío que me recorría de arriba a abajo, como si la casa misma respirara sobre mí con un aliento helado que me dejaba sin fuerzas. Era como si el suelo bajo mis pies desapareciera lentamente, una ilusión que me hacía caer en un vacío sin fondo, donde cada segundo se dilataba hasta hacerse insoportable. La sensación de ingravidez me envolvía, un peso intangible que me aplastaba y me levantaba al mismo tiempo, un vaivén cruel y persistente. Mi mente, atrapada en esa caída interminable, se negaba a encontrar un punto fijo, una certeza que me sostuviera. Todo era confusión, todo era tormenta. Tuve que cerrar los ojos para intentar contener el desborde. Pero incluso con los párpados apretados, la oscuridad estaba llena de imágenes, de sombras que se movían amenazantes, de voces que resonaban en un eco ensordecedor, de presencias que se cernían sobre mí sin piedad. Sentía la piel erizarse, cada pelo en mi cuerpo se levantaba como un escudo frágil contra un enemigo invisible y omnipresente. Mi respiración se volvió un susurro entrecortado, un hilo delgado que amenazaba romperse en cualquier instante. Hubo un momento en que el tiempo pareció detenerse, atrapado en una burbuja donde solo existía el peso de la amenaza y el frío cortante de la desesperanza. Mi cuerpo, aunque paralizado por la tensión, comenzó a manifestar una rigidez incómoda, como si mis músculos se contrajeran para protegerme, para resistir el embate invisible que me quería doblegar. Cada fibra parecía gritar silenciosamente, resistiendo contra la invasión de ese miedo que quería devorarme entera. Los sonidos a mi alrededor se volvieron distantes, apagados por una especie de barrera interna. El tic-tac del reloj parecía un latido lento y monótono, una cuenta regresiva que marcaba el tiempo hacia un destino incierto. El olor a café derramado, a humedad, a polvo viejo y a tensión acumulada se mezclaba en un cóctel asfixiante que me envolvía y me ahogaba a la vez. Cada inhalación era un esfuerzo, como respirar bajo el agua, luchando por mantener la cabeza fuera del abismo. Sentí que algo dentro de mí se partía en mil pedazos invisibles, que la ruptura no era solo externa, sino que atravesaba mi alma y la dejaba desnuda, vulnerable y expuesta. La violencia de aquel momento no solo había dejado marcas en mi cuerpo, sino que había abierto una herida profunda, un abismo emocional que se tragaba mi fuerza y mi esperanza. Pero, a pesar de todo, en medio de ese caos, una chispa de conciencia empezó a brillar, pequeña pero persistente. El mundo a mi alrededor ya no era el mismo. La casa que antes se sentía como un refugio ahora era un laberinto oscuro y hostil, un lugar donde las sombras se alargaban y la soledad se hacía más densa. Mis ojos, aún nublados, comenzaron a percibir cada detalle con una claridad dolorosa, como si cada textura, cada sonido y cada olor fueran parte de un mensaje crudo y definitivo: nada volvería a ser igual. Mi cuerpo temblaba, pero también estaba despierto, alerta, consciente del abismo que se abría bajo mis pies. La fragilidad que sentía era el preludio de un cambio irreversible. El impacto de ese instante se extendía más allá del golpe físico. Era una tormenta que me desbordaba por dentro, una ola que arrasaba con la estabilidad que me quedaba. La sensación de caer en un vacío sin fin continuaba, pero ahora, en medio de esa caída, comenzaba a asomar una determinación nueva,
un impulso que aún no comprendía del todo pero que prometía no dejarme hundir sin luchar. La tensión seguía intacta, la oscuridad no había cedido, pero en mi pecho latía una fuerza latente, un fuego silencioso que resistía bajo las cenizas del dolor. El olor rancio del café derramado seguía flotando en el aire, una mancha invisible que se pegaba a las paredes y a mi piel, como un recuerdo que se niega a desvanecerse. La humedad de la cocina, densa y penetrante, parecía filtrarse bajo mis uñas, y el sabor amargo aún persistía en mi boca, un eco persistente del golpe que acababa de recibir. En ese instante suspendido, mientras el ruido de la puerta cerrándose de golpe reverberaba en mis oídos, mi mente buscó refugio en un instante lejano, una imagen que contrastara con la crudeza del presente. Recordé una mañana de verano en la fábrica de mi padre, cuando el sol entraba a raudales por los ventanales y el aire olía a metal caliente y madera recién cortada. El sonido constante de las máquinas, aunque fuerte, tenía un ritmo casi tranquilizador, como un latido que marcaba el pulso de nuestras vidas. Mi padre, con las manos cubiertas de grasa, me enseñaba a sostener una pieza delicada, sus dedos firmes guiando los míos con paciencia. El calor del taller, mezclado con el aroma a aceite y sudor, era un abrazo tangible, un lazo de seguridad que me hacía sentir parte de algo más grande que yo misma. En esa memoria, la fábrica no era solo un lugar de trabajo, era un refugio donde el esfuerzo y la dignidad se entrelazaban, donde cada sonido era una promesa de futuro. Ahora, frente al desorden de esta cocina sombría, el contraste era brutal. El espacio que me rodea es un eco vacío de aquel pasado vibrante. Las sombras que se alargan en las paredes se asemejan a cadenas invisibles que me aprisionan, y el aire cargado de humedad y resentimiento es una prisión que oprime mi pecho. El calor acogedor ha sido reemplazado por un frío cortante, que se filtra hasta los huesos y amenaza con apagar cualquier chispa de vida que quede dentro de mí. La mesa rota, los pedazos de porcelana esparcidos, y el silencio tenso son testigos mudos de una batalla que no elegí pelear. En ese espacio, la dignidad que una vez conocí parece haberse desvanecido, sustituida por un dominio cruel y una desesperanza que pesa como una losa. Pero en medio de esta sombra hay algo que permanece intacto, una verdad que se niega a desaparecer. Aprendí en aquel taller, bajo la mirada firme de mi padre, que el respeto y la integridad son inviolables, que aunque el mundo te derrumbe, hay valores que debes sostener como anclas en la tormenta. No es solo una cuestión de orgullo, sino de supervivencia del alma. Esa lección profunda me ha marcado, me ha enseñado que la dignidad no se negocia, que aunque el cuerpo se quiebre, el espíritu puede mantenerse erguido. Esa certeza, aunque frágil, es una luz tenue en medio de la oscuridad que me envuelve. Es la promesa silenciosa de que, a pesar de todo, no me rendiré. Sin embargo, la sombra persiste, implacable. Esa pausa en la tormenta no es más que un respiro breve, un silencio cargado de incertidumbre. El eco del golpe, el olor a café derramado, y la sensación de humedad pegajosa en la piel me recuerdan que la lucha continúa, que el abismo sigue abierto bajo mis pies. No hay garantías, no hay certezas, solo la cruda realidad que se cierne sobre mí con su peso ineludible. Y en ese espacio entre la memoria y el presente, siento como la tensión se mantiene latente, un hilo invisible que me ata a este momento y que me impulsa a buscar, en la profundidad del dolor, una manera de resistir. El olor del café rancio seguía impregnado en el aire, pero ya no era solo un recordatorio de dolor. Se había convertido en el eco de una promesa muda que formaba un nudo firme en mi garganta. La humedad pegajosa, que antes me aprisionaba como una trampa invisible, ahora parecía una capa más, una segunda piel que me recordaba que aún estaba aquí, que aún podía resistir. No era el mismo cuerpo frágil de antes, algo en mi interior había cambiado, un fuego silencioso que comenzaba a arder bajo la superficie fría de la resignación. No dije nada, no lo necesitaba. La decisión no se manifestó en palabras ni en gestos, sino en la quietud tensa que se apoderó de mis movimientos,
en la manera en que mis ojos dejaron de huir para fijarse con una calma que ocultaba un mar de tempestades. Había llegado el momento de dejar de ser espectadora de mi propia vida, de cesar la danza cansada entre el miedo y la humillación. Sin planear aún cada paso, la certeza de que actuaría era un latido firme y constante, un tambor que resonaba en mis venas. En medio del caos de la cocina, mis dedos rozaron la figura de porcelana que representaba la unión perdida, ese pequeño objeto que Marta siempre despreciaba. Pero para mí era un relicario de fuerza, un testigo silencioso de lo que una vez fue y de lo que podría volver a ser. Su superficie fría y lisa transmitía una calma inesperada, como si guardara en su interior una reserva secreta de poder. Fue entonces cuando mi mano encontró, escondido entre los pliegues de un cajón olvidado, un sobre manchado, apenas visible, con documentos que podrían cambiar el curso de esta historia. No era solo papel, sino un arma invisible, un recurso oculto que Marta desconocía por completo. Al tocarlo, sentí la textura áspera y la solidez de aquello que podría ser mi salvación. Era como tener en la palma de la mano una llave que podía abrir puertas cerradas por años de silencio y miedo. Esa certeza me dio una sensación de control que nunca antes había experimentado en este espacio. No era la fuerza bruta que Marta imponía con sus golpes, sino un poder más sutil, más profundo, que brotaba del conocimiento y la paciencia acumulados. La sombra que me envolvía se volvió menos opresiva, como si un hilo invisible me conectara a un mundo donde todavía podía decidir mi destino. En ese instante, el único sonido que rompía el silencio era el leve roce del papel contra mis dedos, un susurro casi inaudible que parecía marcar el ritmo de mi nueva determinación. Era un sonido pequeño, casi insignificante, pero para mí era el tamborileo de una revolución interna que comenzaba a tomar forma. La humedad en el aire se volvió menos sofocante, y una brisa imperceptible pareció colarse por la rendija de la ventana, como si el mundo exterior conspirara para recordarme que aún quedaba esperanza. Mi respiración se volvió más firme, más segura, y aunque el miedo seguía latiendo en el fondo de mi pecho, ya no era el amo de mi cuerpo. La atmósfera en la cocina cambió sin que nadie más lo notara. Un silencio denso, cargado de tensión, se instaló entre las paredes, como la calma que precede a la tormenta. Todo estaba a punto de cambiar, aunque nadie aún podía verlo. Mi mirada se dirigió a la factura arrugada que momentos antes había sido arma y tortura, y por un instante sentí que ese papel manchado de café y desprecio era solo un símbolo vacío frente a lo que yo ahora sostenía. La figura de porcelana, el sobre con documentos, y esa nueva calma que crecía en mi interior eran las piezas de un rompecabezas que estaba comenzando a armar en silencio. No había prisa, no había ruido, solo esa sensación de prontitud contenida, como la cuerda tensa de un arco que se prepara para lanzar la flecha. No hacía falta acelerar el momento, porque sabía que cuando llegara, el impacto sería inevitable y definitivo. Y mientras la oscuridad que cubría la cocina parecía hacerse más densa, yo me mantenía firme, envuelta en una calma que era mucho más que tranquilidad, era el preludio de mi regreso. Solo faltaba un suspiro, un movimiento, una chispa. Entonces, el tiempo se detuvo un instante y supe que nada volvería a ser igual. Esta casa, este infierno, estaba a punto de ser conquistado. La espera había terminado. Ahora, solo quedaba actuar. El papel áspero entre mis dedos, la figura de porcelana fría y silenciosa sobre la mesa, el eco casi inaudible del roce que marcaba el latido de mi decisión. Esos recuerdos del instante en que mi voluntad se templó como acero bajo la presión eran ahora el faro que iluminaba la oscuridad que me rodeaba. No era solo un momento suspendido, sino el punto de inflexión invisible que separaba lo que fui de lo que estaba a punto de ser. La promesa que guardaba en ese sobremanchado no estaba aún revelada, pero su peso se sentía en cada fibra de mi cuerpo, como una sombra alargada que se extiende y anuncia la tormenta que se avecina. La cocina, antes prisión y campo de batalla,
Se había transformado en el escenario donde se gestaba la última jugada, un tablero donde las piezas movidas en silencio empezarían a cambiar el destino de todos. No había prisa para desvelar el plan, la paciencia era ahora mi aliada, y el poder que contenía ese secreto era un pulso constante que me mantenía firme, como la cuerda tensa de un arco que espera el momento exacto para liberar la flecha. En ese instante sentí que el aire mismo se había cargado de electricidad, un zumbido sutil que recorría la piel y hacía vibrar los sentidos, anunciando que la calma era solo la antesala del huracán. La sombra de Marta, con su mirada fría y su dominio implacable, seguía presente, una amenaza latente que parecía envolver cada rincón con su aliento helado. Pero ahora yo también tenía mi propia sombra, un poder callado que ella no podía sospechar, una fuerza invisible que crecía en silencio y que estaba lista para surgir. La fragilidad que había sentido antes se había transformado en una fortaleza oculta, y aunque aún no sabía cómo se desplegaría todo, la certeza de que algo cambiaría era un fuego que no se podía apagar. Mis ojos recorrieron el desorden de la cocina, las huellas de la violencia reciente, los restos de porcelana rota, el olor a café derramado que impregnaba el aire como un testigo mudo. Todo aquello era ahora parte de un pasado que se resistía a morir, pero que estaba condenado a ser superado. El espacio parecía respirar conmigo, cargado de tensiones y posibilidades, como un animal expectante en la penumbra. Sentí en mi piel la textura fría de la figura de porcelana, un símbolo de unión rota que ahora se convertía en un emblema de resistencia. Fue entonces cuando una imagen se formó en mi mente, la flecha lanzada desde la cuerda tensa, atravesando el aire con precisión y determinación, rompiendo el silencio y marcando el inicio de una nueva historia. Aquel símbolo era mi propia voluntad, lista para romper cadenas invisibles y abrir puertas cerradas por tanto tiempo. Pero no habría retorno ni excusas. La batalla que se avecinaba no sería solo contra Marta, sino contra todo aquello que había intentado sofocar mi voz y mi existencia. Había llegado la hora de reclamar lo que me fue arrebatado, de devolver el equilibrio a este infierno que fue alguna vez mi hogar. Sin embargo, la certeza de la tormenta próxima no traía consuelo, sino una mezcla inquietante de miedo y determinación. Sabía que la resistencia no sería sencilla, que cada paso estaría cargado de riesgos y que las heridas podrían profundizarse antes de sanar. Pero esa incertidumbre solo fortalecía mi resolución, porque el silencio que había reinado hasta ahora debía romperse con un grito que resonara más allá de estas paredes opresivas. Sentí que el tiempo se estrechaba, que cada segundo era una gota de agua que llenaba un vaso a punto de desbordarse. La tensión crecía con cada respiración y la sombra de Marta, aunque aún amenazante, comenzaba a perder su control absoluto. La certeza de mi acción inminente era un faro en la noche, una llama que no podía ser apagada por más oscuridad que la rodeara. Y mientras esa llama crecía, una voz interna susurró con fuerza: «Nada será igual después de esta noche». No había marcha atrás. El viento comenzó a colarse por la ventana entreabierta, trayendo consigo un aroma sutil a tierra mojada, como si la naturaleza misma conspirara con mi transformación. La textura fresca del aire rozaba mi piel, despertando todos mis sentidos y recordándome que la vida aún latía con fuerza en mí. Fue en ese instante cuando comprendí que esta historia no terminaría aquí, que el camino por delante estaba lleno de sombras y luces entrelazadas, y que cada paso que diera sería decisivo. La tensión se volvió palpable, como el silencio antes de un trueno. Y en ese silencio, la promesa quedó suspendida en el aire, densa y electrificante. Si estás aquí conmigo, si sientes esta urgencia que quema por dentro, no te vayas. Necesito que me acompañes en este camino, que no dejes que esta historia se diluya en la oscuridad. Suscríbete, comenta y comparte, porque lo que está por venir no solo cambiará mi vida, sino que resonará en cada rincón donde la injusticia y el poder cruel intenten dominar. Juntos, vamos a romper este silencio, a desafiar la sombra que nos oprime.
Aún no sé cómo, pero sé que actuaré. Y cuando eso suceda, nada será igual. Prepárate para lo que viene. Esta no es solo mi batalla. Es la nuestra. El juego ha cambiado.